Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y junto con Iván Darío Huertas, @Ivandacho, le damos una bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven, ya saben, en YouTube, en Spreaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn Radio y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan en @Cuadrante Alfa en Twitter, como también en el grupo en Telegram. Toda la información está en la descripción de este episodio podcast y en la página cuadrantealfa.com. Le damos la bienvenida al concejal Cancino, 34 por el Partido Verde, en semana importante, recta final. Concejal, le damos la bienvenida a este episodio podcast. No, mil gracias por la invitación, de verdad, qué alegría estar con ustedes, que siempre es esa voz crítica, deliberativa, pero que alimentan las discusiones, y gracias por abrir los micrófonos y las cámaras de ustedes, que son tan potentes. ¿En dónde se encuentra ahorita, concejal? Aparte que se está tomando un buen café. Tomando un café delicioso. Estoy en la sede de campaña, ahí en la 53 abajo de la Caracas. Ustedes bajan por la Caracas y van a ver blandeada mi sede, que quedó bien linda. Bueno, concejal, entrando una vez en materia para no alargarnos más, ¿cuál ha sido el balance suyo en estos 4 años como concejal? ¿Qué nos puede entregar a los ciudadanos, a la gente que vota en Bogotá? Pues miren, la verdad es la siguiente. A mí me eligieron con 2 mandatos muy claros. Los recursos públicos son recursos sagrados y la vida es sagrada. Y alrededor de esas 2 aristas es que nosotros hemos hecho el trabajo. Nosotros denunciamos los casos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, de desapariciones que hubo en el estallido social, especialmente en el Portal de las Américas y como lo llamamos Portal de la Resistencia. Gracias a esas denuncias, muchas personas y muchos jóvenes han reconocido que pudimos cuidar la vida y evitar que nuevos muchachos y nuevas muchachas fueran torturados o desaparecidos. Es decir, el cuidado de la vida, sobre todo los jóvenes, es una prioridad en nuestra gestión acá en el Consejo. Nosotros denunciamos la hoguera humana de esos 9 muchachos que murieron en el Cayo San Mateo y que habrían podido salvarse. Y no lo digo yo. Gracias a nuestras denuncias, la Fiscalía imputó cargos por homicidio doloso agravado por omisión. Es decir, que fue intencional no salvar la vida de los muchachos porque omitieron la posibilidad de salvar esas vidas. Entonces, nuestra gran prioridad sí ha sido la vida humana, pero también la vida que sostiene esta ciudad, la vida de los recursos vitales, la vida ambiental. Nosotros salvamos de los cerros orientales y le inyectamos una cantidad de dinero con la actual ministra Susana Muhammad, cuando era concejal, ahí a los cerros orientales. Nosotros nos hemos opuesto a esa gran autopista que va a fragmentar la bandera y lo hemos hecho de manera decidida y sin titubeos. Nosotros acompañamos ese gran campamento que hubo en Tibabuyes y que han cementado Tibabuyes como nunca y lo hemos denunciado. Hemos denunciado los arboricidios. Estuvimos ahí en Jaboque cuando hicieron esa acción tan violenta de que iban a salvar el Jaboque y lo que hicieron fue tirar la humedad, la articulación ambiental entre Cundinamarca y Bogotá. Eso por un lado. Pero por otro lado, en términos de recursos públicos, recursos sagrados, nosotros denunciamos al presidente de la ETB porque gracias a él esta ciudad perdió más de 600.000 millones de pesos, más de medio millón de pesos. Por nuestras denuncias, el presidente de la ETB tuvo que renunciar. En este momento estamos a puertas de la elección de las ONGs de la CAR en el Consejo Directivo y del nuevo director o directora de la CAR. Y ahí nosotros denunciamos a 2 personas, a Mota y a Garzón, porque lo que hacía era elegirse por organizaciones ambientales que no existían y que eran empresas fantasmas. Pues gracias a nuestra denuncia, a denuncias también de Diego Bravo y de otras organizaciones ambientales, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Mota y en este momento es fundamental, en estos días, gracias a nuestra denuncia, por la cara, por esa empresa corrupta, por esos directivos corruptos que han manejado esa plata para robarse, para intensificar intereses inmobiliarios, para intensificar volteo de tierras, para favorecer construcciones de grandes conjuntos cerrados en Cundinamarca, volándose todas las normas ambientales y no teniendo como prioridad la vida ambiental,
pues en este momento puede llegar alguien que sí represente los intereses ambientales y no los intereses de la corruptela. Y eso fue gracias a nosotros. Nosotros también denunciamos hace unas semanas, como lo pueden ver en los principales medios de comunicación de este país, que el tal contrato de cementerios, que ha sido tan criticado y cargado de atajos, pues tuvo una interventora, y esa interventora tiene un pasado criminal vinculado con coimas con Musa Besaña. Y vamos a demandar la nulidad de ese contrato, porque eso es ilegal lo que pasó ahí. Tú no puedes contratar con alguien que tiene pasado criminal. Pero por otro lado, además de eso, hemos denunciado al interior de nuestro partido al candidato Amaya, exgobernador de Boyacá, y que tiene una cantidad de ataques, donde en la gobernación de él hubo carruseles de contratación, donde en la gobernación de él hubo volteo de tierras ilegal y construcciones de fincas del suegro, pasándose por la faja cualquier norma ambiental, y donde el suegro, cuando Amaya era gobernador, hizo esa construcción sin licencia de construcción. Es decir, hubo un volteo de tierras para favorecer al suegro de Amaya. Eso lo hemos denunciado, y hoy, en este momento, no estoy en la audiencia porque es muy importante esta entrevista, pero en este momento se está decidiendo en el Consejo Nacional Electoral si Carlos Amaya puede seguir como candidato o no, y además la Fiscalía abre una investigación penal frente a Amaya. Hemos sido fuertes, firmes frente a la corrupción, y hemos sido firmes para cuidar la vida y que la fuerza pública lo que haga es respetar los derechos humanos y no maltratar y desaparecer y torturar a los jóvenes. Bueno, pasando a otra pregunta, concejal. ¿Cómo ha sido esa relación entre el Consejo y la Alcaldía de Bogotá? Pues la verdad es muy triste, es absolutamente desilusionante, es indignante, es casi que perversa, porque la mayoría de mis compañeros y compañeras, la mayoría, por no decir que 35, 38 concejales y concejalas, están fleteados por esta administración. En palabras de compañeros míos de pupitre lo han dicho, nosotros nunca habíamos estado tan bien, ni con Peñalosa, estuvimos tan bien como con Claudia. ¿Qué quiere decir estar tan bien? Aceitados, clientelizados, con coimas, con transacciones, con negociaciones, con que te compran el voto ahí en el consejo y transan con puestos o con negocios o con contratos. Y eso es perder la dignidad de un político y de un concejal, porque lo más digno que tiene un concejal o un congresista es su voto. Y si tú pierdes esa libertad, estás perdiendo tu dignidad. ¿Y cómo pierdes esa libertad? Con el clientelismo, con contratos. La relación ha sido cero deliberativa para la mayoría de concejales. Y aceitados y aceitados y aceitados, y eso es una vergüenza, más aún con una alcaldesa que lideró una consulta anticorrupción. Ustedes entenderán la desilusión que yo tengo, porque yo le hice campaña a Claudia, y una de las razones fundamentales era porque la corrupción se iba a ir de esta ciudad, porque ella lideró esa consulta, y fue todo lo contrario. Miren lo que acabo de denunciar: la interventora de un contrato multimillonario tiene un pasado criminal y vinculado con coimas, con alguien que cuando Claudia López era senadora lo denunció por paracaídas, como es Musa Besaña, hoy juzgado por paramilitar además. Entonces la relación no ha sido, digamos, y la otra cara de la moneda es que cuando hay gente deliberativa que marca los dedos en la llaga, que dice ojo, que pone alertas, que es crítica, lo amordazan como me amordazaron a mí. Y le ponen una cosa que se llama ley de bancadas, pero realmente esa ley de bancadas lo que hace es afectar la libertad de expresión y callarte. Y eso fue lo que quisieron hacer. Entonces la relación entre la alcaldía y el consejo no ha sido deliberativa. Cuando hay democracia deliberativa la quieren callar, le dicen a uno politiquero que no voten por uno y lo estigmatizan. Pero por otro lado, con la relación con la mayoría de concejales para tener la mayoría de votos, ha sido clientelizada con prácticas corruptas. Una vergüenza. Han pasado muchas cosas en estos 4 años, concejal, más que todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué percepción tiene usted como concejal sobre ese cambio que ha tenido la ciudadanía en comparación a las elecciones de hace 4 años? ¿Cómo cree que va a ser esa identidad
bogotana a la hora de votar este domingo? Pues mire, yo creo que hay varias cosas. Hay varias cosas. Una, teníamos la oportunidad de generar una transformación cultural enorme en esta ciudad, donde el cuidado y el mutuo cuidado, bajo la luz del enfoque de cultura ciudadana, pero sobre todo desde la agencia cultural, fuera la prioridad para la vida de pandemia, pero que eso quedara como un motor de transformación en esta ciudad, donde fundamentalmente nosotros nos reconociéramos en el otro y pensáramos en el cuidado del otro. Y nosotros perdimos esa oportunidad. Porque en pandemia lo que pasó es que quienes nos cuidaron, quienes nos regulaban, no eran artistas, no eran agentes culturales, como lo hubiera hecho Antanas, sino la misma policía. En pandemia, la brutalidad policial, el maltrato físico, se triplicó frente al promedio de brutalidad policial que existía en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque la policía era la dueña de la ciudad e hizo lo que se le dio la gana. Y yo siento que en pandemia también se intensificaron las estructuras ilegales, entroncadas también con la policía y con las estructuras mafiosas de esta ciudad, y eso, digamos, se profundizó en esta ciudad. Y eso es muy grave, porque entonces los homicidios han aumentado, los robos han aumentado, la ilegalidad ha aumentado, las casas de pique lamentablemente han aumentado. Y yo creo que eso es una consecuencia de no haberle parado bolas en pandemia a todos estos rollos y de haberle entregado totalmente esta ciudad a la policía. Y eso a mí me parece complejo cuando teníamos la oportunidad de hacer cultura ciudadana y no populismo punitivo y ley por las manos. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es en términos electorales y políticos, lo que yo siento son dos cosas. Una, la gente está aún más hastiada. Hay gente que tiene esperanza. En calles a mí me va muy bien, la gente reconoce la tarea, es muy generosa, es muy cariñosa, estamos con el 34 verde, hágale cansino, siga resistiendo, no se rinda, no se rinda, no se rinda, me dice. Pero en general hay un fastidio por la política. Miren lo que me pasó esta mañana que nunca me había pasado, nunca en mi vida. Yo hago campañas desde el 2006, para Antanas, para Ángela María, después para mí, para Petro, bueno, para Santos en La Paz, campañas también por La Paz, y nunca me había pasado esto. Entonces yo tengo mi letrero que dice a la mierda a los corruptos, y dice todos ustedes son una mierda, dice así. Y yo, hermanito, feliz año, te mando picos y muchos picos, te quiero mucho. Y el señor se voltea con una rabia que yo dije, acá hay una cosa muy fuerte. Y dice, a mí no me mande picos, mándele picos a su madre. Y me escupe. No me llegaron las babas porque lo evité, pero eso es una expresión de rabia y de odio muy fuerte de la gente que está también hastiada sobre eso. Y entonces ahí hay una reflexión que tenemos que hacer, sobre todo nosotros los políticos, y es qué confianza estamos generando. Pues hombre, la gente está hastiada en esta ciudad, porque nosotros le prometimos que íbamos a cuidar los funerales, nosotros le prometimos que íbamos a cuidar la vida, nosotros le prometimos que íbamos a cuidar los recursos públicos, nosotros le prometimos que no iba a haber Transmilenio por la séptima. Y todo eso, todo lo que acabo de decir, que fue promesa de campaña de Claudia López, todos los cumplió. Claro, la gente se hastía, ¿sí? Y ahí es donde el diálogo, la discusión, la apertura que Bogotá nos vuelve a inspirar es fundamental. El próximo domingo, lo que yo estoy invitando es también un voto vital. Ojalá voten por mí. Ojalá voten por el 34 verde porque de verdad, en este momento, concejales independientes, parados, coherentes, que le digan, oiga, señores y señoras, la vida es prioridad. Oiga, alcalde, los recursos públicos son prioridad. Oiga, alcalde, la vida ambiental se respeta. Pues de los únicos que se han parado frente a eso soy yo. Y de los candidatos y candidatas que hay en este momento, no veo más. Porque en ese pacto histórico, qué pena, que yo soy muy cercano al pacto y me gustan las causas, yo voy a votar por Bolívar, pero hágame el favor, Luzano, metida ahí por una transacción entre Argote y el papá de Luzano. No, eso es una vergüenza, ¿sí? Entonces, ojalá voten por mí, por el 34 verde, porque vale la pena que nosotros sigamos en esta tarea. Sacaron a patadas a Carrillo, sacaron a patadas a Celia, esto es una vergüenza. A Luis Carlos no lo dejaron competir. Eso es una vergüenza. Entonces, de verdad de los pocos, y no el único que está ahí dando la lucha, es el 34 verde.
Pero voten por mí si se logra, si los convenzo. Pero lo más importante, hagan un voto vital, hagan un voto a conciencia, reflexionen. Ahí hay una cantidad de medios, estos programas son fundamentales. Y ojo, porque esta ciudad sí está bajo dos modelos. Un modelo que quiere tercerizar Bogotá, un modelo peñarosista, claudista, que puede desarrollarse, donde los intereses inmobiliarios y los intereses financieros son los que dominan esta ciudad, desde el Jockey Club, desde el Gun Club o desde el Nogal, o un modelo desatado, donde la dignidad de la ciudadanía, donde la dignidad de la vida, donde la dignidad del ambiente son la prioridad. Y eso es claro, lo único que necesita es que se llama Gustavo Bolívar. Entonces nosotros sí tenemos que tener en cuenta lo que se está jugando este domingo. Hay que impulsar, hay que promover y hay que salir a votar. Han sido muchas cosas de las que usted ha dicho. Es preocupante ver todo ese tema de la politiquería, el tema de la consulta anticorrupción. Yo voté por ese 7 veces sí. Yo me acuerdo que incluso con el grupo de amigos y todo hablábamos mucho sobre el 7 veces sí. Y duele ver que eso a la larga quedó en nada. Entonces, pues es algo preocupante. Claro. Nosotros nos quedamos, digamos, la quedamos decepcionados. No se iba a acabar con la consulta anticorrupción, eso es indudable. Eso es indudable e innegable. ¿Sí? Pero la consulta anticorrupción fundamentalmente fue un mensaje de esta ciudad. Es que sacamos casi 2 millones de votos, liderado por Claudia López y Angélica Lozano. Y ahora los familiares de Angélica Lozano vinculados en grandes contratos, muchos de ellos inocuos. Y Claudia López vinculada en todas estas prácticas que nosotros hemos denunciado. ¿Sí? Y en estas mentiras, e intensificando un modelo de ciudad que lo que hace es favorecer intereses particulares, operadores públicos, operadores privados, y no garantizar derechos de la ciudad. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y entonces es la traición de un mandato popular. Porque si uno vota porque el man Vargas Lleras, uno sabe por quién está votando. No solo por coscorrones, sino es que Cambio Radical es el partido con la historia de mayor cantidad de paramilitares, de asesinatos y de actos corruptos en ese partido, y uno sabe por quién está votando. Y no lo esconden. Pero Claudia nos vendió una imagen y terminó siendo igual que las prácticas tradicionales que nosotros tanto criticamos. Bueno, ahí viene mi pregunta también con eso, porque digamos que pues tenemos una posición crítica dentro del Partido Verde, en usted, en Inti Asprilla, bueno, en varios políticos, en Leal, en varios políticos del Partido Verde. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué significa el Partido Verde? ¿Qué es el Partido Verde en sí, hoy? No, mire, yo creo que hay una tensión muy fuerte ahí. El Partido Verde nació desde las entrañas de la coherencia, del no todo vale, de la vida sagrada, de los recursos públicos son recursos sagrados, alrededor del verde, del tema ambiental. Y hay algunos y algunas que hemos hecho ahí, algunas resistencias para mantener esas aristas y esos horizontes. Inti es un ejemplo. En Cali, Terry Hurtado es un ejemplo. Hay gente en Popayán, hay gente en Santa Marta, hay gente por todo Colombia. Pero los grandes líderes del partido en este momento, los dueños, los poderosos del partido, han traicionado esos principios. Carlos Amaya, Claudia López, Angélica Lozano. Y lo que han hecho es cooptar el partido, de alguna manera, y despedir a los jóvenes. Despedir a los jóvenes que son la esencia, la fuerza, la naturaleza, la energía de este partido. Los han despedido. ¿Los despidieron para dónde? Pues para proyectos alternativos y progresistas. Pero está el joven Sastoque. Entonces, gente que debería inspirar a los jóvenes, que debería ser coherente, que era una joven promesa de verdad. Julián pintaba maravilloso. Y es que cayó en las prácticas más tradicionales siendo joven. Se dejó cooptar por la gente de Claudia. Lo que denunció Luis Carlos antes de ayer es una vergüenza. Es una vergüenza, perdónenme. Hace unos meses le hacen una reunión con parceros. Pues hombre, esa reunión, claro, no era candidato. Pero uno se tiene que autorregular, uno sabe que después va a ser candidato y manda un proyecto de acuerdo sobre parceros y da la casualidad que se lo discuten en plena campaña.
No, esto sí ya es una sinvergüencería. Una sinvergüencería. Pero además diciendo, por ejemplo, que lo que está haciendo Petro es pagándole a los jóvenes para que no maten, cuando realmente la propuesta de Petro es mucho más amplia e integrales que parceros. Porque es brindarle oportunidades a los jóvenes para evitar que entren en conflicto con la ley. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Maltratarlos? ¿Que no tengan dignidad y mandar todos a la cárcel? Eso yo lo entiendo de Uribe, eso yo lo entiendo del Centro Democrático, pero un joven del Partido Verde, pues que se vaya al Centro Democrático, porque es que las vallas de Sastoque son igualiticas a las vallas del Centro Democrático. Es que se vaya al Centro Democrático y allá va a ser feliz. Entonces, esa juventud está muy desilusionada en el Verde y yo los entiendo. Pero yo los invito con toda sinceridad, con toda tranquilidad, pero también desde esa inspiración que ustedes nos dieron. Nosotros necesitamos hacer una revolución pacífica verde desde la juventud. Eso que ustedes hicieron en el 2010 con la ola verde, pues sí, hay que tomarse creativamente, pacíficamente y de manera irruptiva el verde. Porque todos esos poderosos no nos están dando ejemplo. Nosotros necesitamos recrear, revivir, darle un nuevo sentido a este partido. Desde un Congreso Nacional del Verde, donde los jóvenes irrumpen y le dan una vuelta a este partido para que vuelva a inspirar. Concejal, hay que tener en cuenta algo, y es que se nos vienen las elecciones, y de quedar de nuevo en el Cabildo Distrital, ¿cuál va a ser su enfoque para la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta su posición dentro del Partido Verde? Van a ser 3 enfoques, la verdad, y más o menos la agenda ya la tengo, la he ido precisando. No la he desarrollado totalmente porque estoy también enfocado en conseguir muchos votos. Es 34, pero vamos a sacar 43,000. Mínimo. ¿Cuál va a ser la agenda? La agenda va a ser anticorrupción. Esa es una agenda fundamental que vamos a tener ahí. Frente a la agenda anticorrupción, nosotros tenemos 2 objetivos concretos a mediano y largo plazo. El primero, vamos a entregar un libro blanco los primeros días de enero al próximo alcalde de Bogotá, que va a ser Gustavo Bolívar, y le vamos a decir, mire, Bogotá en corrupción está así, pero no las denuncias puntuales que yo he hecho, no es el listado de mis denuncias. Lo que nos vamos a dedicar con el equipo en estos próximos meses es a encontrar la estructura mafiosa, corrupta, que sostiene los contratos de esta ciudad desde Samuel Moreno y que no se han ido y que muchos están entruncados en la costa y en el Caribe y en Córdoba y en Sucre. Ese entramado, esa red mafiosa que está sosteniendo esos contratos de Bogotá, esos contratos en cementerios, esos contratos en la ETV, esos contratos en las vías, esos contratos en la salud, cómo se relacionan y cómo se van pasando de un lado a otro y cómo tienen vínculos con pasados probablemente paramilitares. Pero eso que estoy diciendo lo tenemos que probar. De tal manera que yo no tenga que decir probablemente, sino mire, acá se lo pruebo. Pero lo que tenemos que hacer es una estructura de lo que está ahí y eso es lo que vamos a mostrar en el libro blanco. Y lo segundo, un sistema distrital anticorrupción, no de rendición de cuentas. Porque Carlos Amaya rinde cuentas y mire todos los corrupciones que tiene. No, nosotros necesitamos un sistema articulado en aplicaciones, de tal manera que cualquier ciudadano pueda acceder a la información, sea la empresa que sea de Bogotá, con información clara, transparente, pública, de fácil acceso, donde usted va reportando y eso que permite que usted no tenga centros poblados en Bogotá, como probablemente existe en este momento, y no nos dan la información de la ETV porque no se les da la gana, con la excusa de que es una empresa mixta. Hágame el favor, el 90% de la ETV no es nuestra, no estamos nosotros pagando de nuestra plata y no nos dan información, incluso a mí que soy concejal. Eso tiene que acabarse. Esa es una prioridad, la anticorrupción con cosas concretas. Y claro, las denuncias van a seguir. Lo segundo, apenas quede electo, vamos a empezar a rearmar y revivir, y le ofrezco excusas a los chicos y las chicas. Esto no es una excusa, pero entiendan
que estuvo en campaña, pero desde el martes, una vez quede electo, vamos a revivir esas asambleas populares por la reforma a la policía, vamos a hacer una asamblea en Kennedy, ojalá en el portal de la Resistencia, ojalá, masiva, pero masiva, que sea asamblearia, popular, deliberativa, discursiva, pero también que sea una movilización desde la palabra, pero también desde las piernas. Y eso lo tenemos que hacer para cambiar esta policía, ¿sí? Una policía digna y que dignifique. Eso es fundamental. Vamos a insistir en nuestra idea del carro compartido para generar una transformación cultural en movilidad. ¿Por qué? Porque en movilidad las obras que nos deja Claudia son todas. Entonces, en infraestructura, en metros, en Regiotran, en los mismos Transmilenios, eso se demora unos 10 años. Y entonces nos vamos a pegar un tiro, no. Necesitamos cambiar nuestros comportamientos y uno de ellos es el carro compartido. Con vecinos, con amigos, con gente del colegio, de universidades, del trabajo, con personas allegadas. Un Tinder del carro compartido, que hagan más las personas cercanas. Y lo último, que también vamos a enfocarnos también con el equipo, pero con una especie de think tank que vamos a hacer con congresos, con gente que sepa a nivel nacional, a nivel de Bogotá, pero también a nivel internacional, para generarle y plantearle toda una política pública integral, con el enfoque de cultura ciudadana, con el enfoque de la seguridad humana y con el enfoque de un restablecimiento de una justicia restaurativa que cambie la noción de pena, pero que haya pena y no haya impunidad, pero no solo con casos de terror y más policía. Entonces, justicia restaurativa, cultura ciudadana y seguridad humana, una política pública integral que le vamos a entregar al alcalde para que la seguridad de esta ciudad se repiense, sobre todo en términos de cuidado de la vida, de robo y de violencias contra las mujeres en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito doméstico como en el espacio público. Tenemos trabajo. ¿Qué necesitamos? Sí, que voten por nosotros para que sigamos en estas. Pasamos de una a la otra pregunta que iba a hacer, porque pues digamos que el tema del control y el tema de la abstención, ¿cómo ve la abstención en votación en Bogotá? Pues miren, yo creo que la abstención, ojalá, y es una muy buena pregunta, la abstención en Bogotá no es tan alta como en Colombia, pero sigue siendo muy alta, es como el 45 o 40. Pero la abstención entre primera y segunda vuelta en presidencia disminuyó. Nosotros logramos hacer una cosa brutal, y es que hubo gente que no votaba y que votó entre primera y segunda vuelta. Eso es dificilísimo. Y se logró. Nosotros, ¿qué esperamos? Que esa gente ahora vote por alcalde. La gente vota más por presidente y congreso, vota menos por alcalde, menos por concejales y menos por jaro. Pues necesitamos que esa tendencia que pasó en presidencia se mantenga, esa inercia, y ojalá aumente un poquito, para que haya votación. Y para que, ojo, lo digo, la gente más fregada de esta ciudad vote por una propuesta que trata de dignificar esta ciudad, de democratizar esta ciudad, de que la gente más fregada tenga derechos. Esa es la prioridad. Y eso fue lo que dijo Bolívar en el Parque de los Periodistas el pasado viernes. Un discurso impecable alrededor de la dignidad humana y de la dignidad de la vida de esta ciudad. Y esa debe ser la prioridad. No puede ser que esta ciudad esté dominada por 9 operadores de Transmilenio y por 15 empresas que movilizan los intereses económicos y los planes de ordenamiento territorial de esta ciudad. Eso es absoluto y completamente infame. Concejal, dentro de su trayectoria en esta campaña para esta nueva elección, comunicándole a las personas, a sus electores, a la gente que se le acerca, sus propuestas, sus 3 enfoques que nos explicaba hace un momento, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Qué percepción? ¿Qué ha recibido de la gente? Pues mire, ha sido divino. Yo he hecho varias campañas, yo he hecho con estas 4 campañas y nunca me había pasado lo que me pasa en calles, que es una belleza, y es que la gente se acerca y yo no le pongo la agenda. La gente me dice: Cancino, siga con esta agenda, Cancino, haga esto, Cancino, qué bien por estas denuncias, usted se ha parado frente a la policía, usted se ha parado frente a la alcaldesa, usted ha defendido el tema ambiental y usted es un berraco denunciando corrupción.
Y entonces venga, le digo que yo tengo unas propuestas. Antes de ayer en el portal 80, en el puente peatonal que colgamos nuestro inodoro y a la mierda los corruptos, se me acercó una cantidad de gente para hacerme propuestas frente a la corrupción, pero también frente a los atajos que hay en servicios públicos y las basuras. Y entonces la gente entra y conversa, y entonces la calle se vuelve conmigo el sueño de una campaña. Y es un espacio de conversación, de construcción de sentido. Pero quien está poniendo la agenda, les digo la verdad, no soy yo, me la pone la ciudadanía, que es el sueño de una política digna. Es que quien pone la agenda, porque yo soy un servidor público, es la misma ciudadanía. ¿Y qué agenda pone? Corrupción, pero también servicios públicos. Y mucha gente me ha dicho una cosa y me ha llamado la atención con justa razón en términos de una política pública digna para las personas con capacidades diversas que están en situación de discapacidad. Y eso me parece que es fundamental y hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. Bueno, concejal, toca hacerle la pregunta porque ya vamos finalizando y la idea es también hablar un poco de los deportes y de su enfoque también como concejal hacia el mundo del deporte en Bogotá. Santa Fe, Millonarios o Equidad. Uy, hermano, ahí sí me corchó. Es que yo no soy fanático del fútbol. Entonces, no es que me apasiona el fútbol y no tengo ningún equipo. ¿O qué deporte le gusta al concejal? A mí me gusta mucho ver básquet y lo practicaba. Me gusta mucho ver tenis y lo practicaba. Y el ping-pong también me gusta mucho. El básquet, el tenis y el ping-pong me gustan muchísimo. Tanto verlo como jugarlo. Bueno, y su enfoque, su perspectiva, su iniciativa frente al deporte para Bogotá. Mire, yo creo que hay dos cosas. Una tiene que ser un fin en sí mismo el deporte y hay que desarrollarlo, promoverlo y dignificarlo y hay que hacer una política pública al respecto. Sobre todo también como una manera de evitar que los chicos entren en conflicto con la ley. Sí. En estas conversaciones que he tenido en las calles, que les digo que me ponen en agenda, una propuesta fundamental que anoté es un señor que me dice, oiga, mire, nosotros necesitamos hacer una política pública sobre todo para que los chicos no entren en conflicto con la ley y no hagan cosas, pues no hagan atajos ni ilegalidades que son muy dolorosas. Entonces ahí se necesita toda una propuesta real, ¿sí? Integral, donde hay tres cosas. Una, la política pública no existe de deporte nacional. Segundo, en este momento usted va en Kennedy. ¿Ustedes dónde están viviendo en el momento? ¿Ustedes dónde están? ¿En qué barrio? ¿En qué localidad? Yo estoy en Barrios Unidos. En Barrios Unidos. Y yo viví por muchos años en Teusaquillo, pero ya estoy ahorita fuera de Bogotá. Listo. Entonces, Teusaquillo no es un buen ejemplo, pero Barrios Unidos sí. Y Kennedy, por ejemplo, o Goza o Ciudad Bolívar, tienen unas canchas de fútbol brutales, pero brutales, ¿sí? Y lo que hacen es que las encierran en rejas. Esas canchas de fútbol que son públicas de la ciudadanía, se las entregan, se las tercerizan y eso se vuelve un club. Y entonces hay un privado que maneja eso y que cobra. Pues claro, esas canchas de fútbol viven desocupadas. Pero imagínense esas canchas de fútbol públicas que entre el que quiera, donde hay concursos, donde hay campeonatos públicos que tú no tienes que pagar, donde hay entrenadores pagos por el distrito y los chicos entran ahí gratis. Y entonces eso se vuelve como un parche para la gente, ¿sí? Y eso es una maravilla. ¿Por qué no sucede eso? Lo mismo con la gente que quiere jugar básquet. Entonces, que el deporte sea un espacio de alegría, donde casi se vuelve un derecho de los chicos y de las chicas y de la gente en general, pero tú no le cobras a eso, tú no tercerizas eso, tú no vuelves un grupo eso, tú no vuelves un negocio eso, ¿sí? Y entonces además mis compañeritos del consejo muchas veces lo que hacen es fletear esos clubes y ahí, digamos, meter paso. No, que eso sea público, ¿por qué no? No vale tanta plata y se puede hacer. Y lo segundo, las condiciones físicas de los parques, de las canchas de fútbol, de la natación, de las piscinas, pues tienen que ser primero públicas, abiertas, organizadas y que haya un nivel de gestión de tal manera que la ciudadanía pueda acceder a eso de manera libre y democrática, y eso no está pasando hoy. Eso hay que hacerlo y eso es responsabilidad mía.
en mi próximo Consejo de Bogotá que quede en el plan de desarrollo. Y esto que acabo de decir, por favor, me lo cobran cuando se esté discutiendo el plan de desarrollo de Gustavo Bolívar. Claro que sí. Listo. Otra pregunta es sobre Bogotá a nivel de cultura, a nivel de entretenimiento, gastronomía. ¿Qué cree que puede mejorar? ¿Cómo ve a la ciudad en esos campos? Ahí hay varias cosas. Nosotros tenemos que hacer una acción colectiva con los dueños y con la gente que tiene los restaurantes en Bogotá de todo tipo, pero impulsar y hacer real algo que ya está existiendo en Bogotá, pero que tiene que aterrizarse en la realidad y en la práctica, y es Bogotá 24 horas. Eso hay que desarrollarlo. Una Bogotá 24 horas alegre, libre, festiva, donde hay confianza, donde además se generan unos nexos maravillosos, y eso lo que hace es generar una cultura de la gastronomía, de la rumba, donde Bogotá se vuelve alegre, y eso me parece que es una muy buena idea, controlando con cultura ciudadana los homicidios para que los conflictos no terminen en mataceras, y controlando obviamente el consumo de nuestro alcohol para que eso no termine en violencias. Eso es claro. Sí. Pero Ahí hay algo importante, concejal, y qué pena lo interrumpo, y es el tema de la seguridad. La seguridad lastimosamente se ha politizado y se relaciona a que hay que ser de derecha o hay que ser del uribismo, del centro democrático, para hablar de seguridad. ¿Cómo sería sus debates de control político, por ejemplo, a la Policía Nacional que opera dentro de Bogotá? Pues los debates ustedes ya lo han visto, es que yo no tengo que prometer. Ustedes han visto que el político electo que ha denunciado de manera muy clara, contundente, que recibió amenazas por eso, frente al abuso policial, frente a la corrupción de la policía, frente a la violación de derechos humanos, se llama Diego Canción. Y creo que no estoy exagerando. No solo en un consejo, sino en el ámbito nacional. Yo me enfrenté a la policía en el Portal de las Américas. Yo me enfrenté a la policía en Soacha porque no cumplieron su deber de garantizar seguridad y cuidar la vida. Yo he denunciado prácticas corruptas de la policía. Entonces vamos a seguir denunciando eso, y eso va a ser fundamental en ese sentido. Y ahí articulado con nuestra reforma popular a la policía, que no puede tramitarse desde el Consejo, pero lo vamos a liderar de la mano de la juventud, de las víctimas y de la misma policía. ¿Para qué? Para que la seguridad, un agente fundamental de la seguridad, que es la policía, garantice la vida, garantice los bienes y no esté entroncado en ilegalidades que lo que hacen es incrementar la inseguridad, incrementar los homicidios e incrementar las mafias de esta ciudad. Concejal, entonces ya para finalizar, ¿cómo invitaría a los ciudadanos a votar por usted? ¿Cómo sería la pedagogía? Y también a votar por la alcaldía, por la JAL. ¿Y qué palabras le diría a los votantes? Pues es una oportunidad para que sigamos cuidando la vida y cuidando los recursos públicos. Este domingo, ojalá madrugados, pidamos el tarjetón a la alcaldía, al consejo y a la JAL. En el tarjetón del consejo busquen el Partido Verde, les marcan una cruz al Partido Verde y un 34, el 34 del Partido Verde. Pueden marcar también solo el 34 dentro de la casilla del Partido Verde. Lo importante es que no nos salgamos de la casilla y que quede claro la intención de nuestro voto con una cruz. 34, Partido Verde en el tarjetón. ¿Cuál es la razón por la que estoy invitando a votar por el 34 Verde, es decir, por mí? Pues porque hemos cuidado los recursos públicos, hemos cuidado la vida. Hemos cuidado la vida de los jóvenes, pero también la vida que sostiene la vida de nuestra ciudad, de los recursos vitales, de los humedales, de los árboles, de la Vanderhamen, de los cerros orientales, de todas esas conexiones sin las cuales nosotros no podríamos vivir. Tenemos una lucha, la cuenca del Tunjuelo, la Vanderhamen, que no la cementen, que no sigan cementando los humedales, que el humedal Córdoba se respete, que Tibabuyes se reverse toda esa cantidad de daños que se ha hecho. El 34 Verde ha mostrado que tiene independencia, ha mostrado coherencia, se la ha jugado por el respeto a los recursos públicos, por eso he recibido denuncias, por eso he recibido amenazas. El 34 Verde se la ha jugado por la vida de los jóvenes y torturé y denuncié las torturas
y el 34 Verde denunció las torturas de los jóvenes, de las desapariciones. Todo este tipo de voces tan fuertes han hecho que gente poderosa de mi partido, que al 34 Verde lo hayan querido sacar del partido, que lo hayan querido vetar, que lo han amordazado. La última acción de la alcaldesa fue bloquearme en Twitter. Es decir, esto es, no te quiero escuchar, soy autoritaria, que no se intensifique la democracia. Pues nosotros estamos en una apuesta contraria para profundizar la democracia deliberativa, para profundizar la vida y para respetar los recursos públicos. Este domingo, no lo dudes, necesitamos tu voto. Necesitamos que el Partido Verde con el 34 reverdezca de verdad, que sea una fuente de vida y de transparencia. Concejal, una pregunta, ya que nos dice eso, no sabíamos que la alcaldesa Claudia López lo había bloqueado a usted en Twitter. La pregunta va un poco más allá. Después que ella entregue el poder, después de que ella ya sea una ciudadana del común a partir del 1 de enero del 2024, ¿el Partido Verde tiene pensado, ustedes como partido, como colectivo político, tienen pensado reunirse, hacer un balance, hacer una culpa, revisar qué está pasando con esa pluralidad tan grande que hay dentro del Partido Verde? Acá hay varias cosas. Una, los conflictos en los partidos son absolutamente legítimos, pero acá hay cosas que son inaceptables, porque quienes están liderando nuestro partido, como Carlos Amaya, no es que haya conflictos, diferencias ideológicas o de razones o de argumentaciones que son válidas. Acá hay diferencias éticas, acá hay carruseles de contratación de por medio, acá hay un volteo de tierras favoreciendo familiares de quien fuera el gobernador. Eso es inadmisible. Acá hay contratos de interventoras que tienen pasados criminales y coimas con Musa Besaile. ¿A quién denunció Claudia López cuando era senadora? Entonces aquí las discusiones, claro, deben ser deliberativas, pero es que acá hay discusiones inadmisibles, perdónenme. Yo lo voy a decir de manera muy franca a ustedes, al cuadrante alfa. Yo creo que no tengo que dar una culpa yo. Yo cuando cometo errores los admito y los admito públicamente. Pero yo creo que un mea culpa grande no es de mi parte. Eso sí no lo voy a admitir, porque yo lo que decido es trabajar desde la coherencia y desde la independencia. Pero Carlos Amaya, Claudia López, Angélica Lozano y muchos de los combos de los poderosos del Verde sí nos deben una culpa. Y acá necesitamos, como les decía anteriormente, hacer un congreso, pero no solo un congreso, un encuentro amplio, un encuentro de saberes, sobre todo de jóvenes, de mujeres, que irrumpan el Verde de manera no violenta e imaginativa y digan, acá el mandato es desde la base y desde la ciudadanía, que quiere imaginar un partido, una ciudad y un país diferente. Y que nos digan a nosotros, esto no es de ustedes, nosotros les hicimos un mandato y lo tienen que cumplir. Y ese es el sueño que nosotros tenemos. Bueno, aquí tengo y entiendo yo que esto ya también depende de cómo sea el resultado ya interno en estas elecciones del domingo, que personas como usted, Cancino, el 34 del Partido Verde, con otras voces que lo acompañan a usted dentro del Partido Verde, obtengan las mayorías en esas curules, en esos puestos de elección popular a los cuales están participando. Así es, así es. Esa es la oportunidad de darle un viraje, que quienes nos prometieron hacer una política desde la juventud, desde el estar desatado, desde la transparencia, desde la irrupción, y que terminaron siendo quizás igual o peores que la política tradicional, pues les cerremos las puertas en términos electorales. ¿Por qué? Que la oportunidad de que el Verde renazca es con tu voto vital. Se juega la vida, se juega el voto vital. Bueno, concejal, deseándole entonces los mejores éxitos en esta contienda electoral, en esta carrera electoral que se celebrará el próximo domingo 29 de mayo. Los mejores éxitos para usted, para los suyos, para que también el Partido Verde pueda encontrar una nueva identidad, una nueva razón de ser y que, bueno, que todo esto sirva para, en el caso suyo, que va a estar por la carrera de Bogotá, para que la ciudad más grande del país, la capital, pues por fin pueda tener un verdadero cambio como debe ser. Entonces, concejal, algo con lo que se quiere despedir para la audiencia aquí del Cuadrante Alfa y nosotros ya vamos cerrando. Tarjetón, Partido Verde, número 34. 34 veces digo que quiero volver al Consejo de Bogotá para ser un servidor público. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Esperamos que ya
a futuro, ya cuando se reelija usted como concejal, también nos pueda volver a acompañar para seguir haciendo Claro un que balance sí. y un análisis con un enfoque crítico, que eso es lo importante en estos espacios libres de opinión como lo es este podcast, este video que hacemos aquí desde el Cuadrante Alfa. Mil y mil gracias y un placer haber estado con ustedes. Qué buena conversa. Mil y mil gracias. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Yo también me despido, Chévere, Ivandacho, concejal. así que saludos a Gracias, todos. concejal. Hasta luego, saludos a todos. Y salgan a votar. A votar. Gracias. Chao, chao.